Bueno, en este video vamos a ver la continuación de el tema de osciladores y vamos a estudiar un oscilador que se llama oscilador de Hartley, que tiene una red beta con componentes L y C. Por eso también entra dentro de los osciladores de tipo sintonizados o tipo LC. Bien, arranquemos. Vamos a estudiar el circuito, en principio el circuito equivalente de corriente alterna. No está incluida la polarización, no está la batería, no hay nada, eso lo vamos a ver después más adelante. Y es un amplificador del tipo emisor común, como lo que estamos acostumbrados a diseñar y a ver. Esta partecita de acá. Fíjense que el colector tiene, la carga está conectada en el colector, el emisor está a tierra y la base, bueno, entra la señal realimentada por la base. La red beta es esto que está acá. Es el paralelo entre esta inductancia serie y este capacitor. Y la inductancia serie tiene, o sea, véanla como una sola inductancia que tiene una derivación, o sea, que tomo de algún punto en el medio de la bobina, saco un cablecito y lo pongo a tierra. Eso es característico de los osciladores Hartley. También esto yo lo puedo redibujar de esta manera, donde acá la red beta queda más cómodo de ver, está mucho más claro acá. Fíjense que como este punto está a tierra, yo lo puedo separar y ponerlo con tierras separadas, que en definitiva es la misma tierra, ¿no? Pero así queda mejor dibujado. L1 está acá, que es la entrada, y L2 es la bobina que queda a la salida. Acá se vería como dos bobinas separadas. Y el capacitor es el que une la entrada con la salida también. Bien, esto también sigue siendo un circuito de alterna. Este circuito va a oscilar para una frecuencia omega 0 que va a ser igual a 1 sobre L1 más L2 por C, todo raíz, todo dentro de una raíz. Esa va a ser la frecuencia de oscilación, la cual el circuito va a oscilar. Bueno, vamos a algunas cositas de esto. El amplificador es este que está acá. Si yo lo corto acá y lo corto acá, la ganancia de esto, visto siempre en el circuito equivalente alterna, va a ser igual a R, o sea, a toda la resistencia que tenga de colector a tierra, a toda la carga, dividido la RE chiquitita que decíamos que es la resistencia de emisor, todo con signo negativo porque es un emisor común. Esa es la ganancia del lazo abierto de este amplificador. Acá lo que tenemos es acá abajo, ¿no? Otra forma de expresar la ganancia que es similar, porque hay un cambio de variable. Fíjense que menos R sobre R chiquitito sin este GM es la ganancia que nosotros conocemos. Pero si a 1 sobre R chiquitito lo llamamos GM, como acá, 1 sobre R chiquitito lo llamamos GM, yo puedo escribir esto así. Y GM es una conductancia, en realidad una transconductancia. Y por eso tiene unidades de 1 sobre ohm, tiene unidades de Siemens, por eso es una conductancia justamente. Es otra forma de verlo, ¿no? Y también yo lo que puedo decir es, como yo sé que RE chiquito es 26 mV dividido la corriente de colector de polarización, puedo escribir también que esto es igual, si a esto lo paso multiplicando, a 1 sobre 26 por ICQ, y 1 sobre 26 mV es aproximadamente igual a 40. Entonces yo sé que la transconductancia, siempre en un clase A, digamos, polarizado en forma en la zona lineal, la transconductancia de los transitores polarizados así es 40 veces la corriente de polarización. Entonces la ganancia va a ser menos, de este tipo de amplificador, va a ser menos 40 veces la corriente de colector por R. Es otra forma de ver cómo puedo expresar la ganancia de un amplificador de este tipo. Bien, y desde ya que este amplificador hace una rotación de fase o un cambio de signo. Una rotación de 180 grados o un cambio de signo.
Bien, hasta ahí está claro, es lo que ya conocíamos del año pasado. Ahora veamos un poco el- cómo funciona con la red beta. Con la red beta es este conjunto de L y C, tiene una entrada y tiene una salida. La salida la reinyecto a la entrada del amplificador. Si yo esto lo veo, vamos a ir para atrás, lo veo así, como diagrama en bloques. Estoy sacando señal de la salida, la hago pasar por la red beta. Y acá ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hago? ¿Estoy sumando? ¿Estoy restando? Bueno, estoy sumando, porque vemos de vuelta, estoy metiendo en la base una señal, eh, o sea, de alguna manera estoy sumando. Entonces, si yo estoy sumando, señal acá, y volviendo para atrás, estoy en esta condición, ¿no? La que tenía el círculo. La ganancia del lazo cerrado va a ser la que tiene el círculo acá, con el signo negativo. El denominador queda 1 menos beta por A. Entonces yo, para que esto oscile, tengo que hacer que esto tienda a infinito. Y para que esto tienda a infinito, en esta condición así, tengo que hacer que beta por A sea igual a 1 con signo positivo. Esto repasen bien el video anterior donde hablamos de todo esto. Bueno, si yo tengo que hacer que beta por A tenga que tener signo positivo y módulo 1, volviendo otra vez acá, voy a tener que hacer que beta también cambie de signo y que tenga un módulo que sea igual a 1 sobre la ganancia, para que me dé 1 y además para que me dé signo positivo o fase 0. Acá está mayor que 1 porque es la condición para que comience a oscilar. Esto también lo hablamos en el video anterior. El criterio de Barkhausen para que se sostenga la oscilación es que esto sea igual a 1, pero difícilmente arranque a oscilar. Entonces, para que arranque a oscilar, esto tiene que ser mayor que 1. Y después tiene que haber algún mecanismo que haga que esto vuelva a valer 1 para que la distorsión baje. Bien, y de todas maneras, si esto es mayor que 1 va a oscilar igual, pero la señal no va a ser senoidal pura. Bueno, entonces yo tengo una ganancia que es siempre mayor que 1 y de signo negativo. Entonces lo voy a tener que multiplicar por algo que tenga una transferencia que sea 1 sobre la ganancia, para que me dé 1, y que además también tenga signo negativo, o que tenga rotación de fase 180, para que negativo con negativo me dé positivo. Entonces eso es la condición que yo le voy a tener que pedir a la red beta. De hecho, esta red cumple eso para una frecuencia que es esta frecuencia de acá. Existe una frecuencia que es esta, 1 sobre la raíz cuadrada de L1 más L2 por C, donde la red beta va a tener un comportamiento de rotamiento de fase de 180. Analicémoslo acá. La transferencia salida sobre entrada de la red beta, esta que está acá, la tengo que expresar en función de los componentes, ¿no? Para chequear todo esto que estamos hablando y para tener una forma de calcular después la red beta, ¿no? O decir qué valor le pongo acá, qué acá y qué acá. Bueno, y acá hay dos caminos para hallar la transferencia de la red beta en función de L1, L2 y C. Los dos caminos son iguales y los dos dan de la misma forma. Acá yo elegí uno. Yo lo que puedo hacer es, para relacionar esto con esto, ver, por ejemplo, si yo relaciono esto como entrada y esto como salida, yo lo que tengo acá, que está bastante claro, es un divisor de tensión formado por este capacitor y esta bobina. Esto no jode para nada, no molesta para nada. Entonces yo puedo expresar este divisor de tensión y empezar a trabajar. O bien lo puedo hacer al revés, como lo tengo hecho acá. Si yo quiero relacionar esto con esto y digo que esta es la entrada, no se corresponde con este caso, pero me sirve igual. Si yo digo que esta es la entrada y esta es la salida, voy a tener otro divisor acá de tensión que me va a relacionar esto con esto. De las dos formas da exactamente igual. Yo lo tengo hecho acá así.
Bien, entonces digo, esta señal, planteando el divisor de tensión, va a ser igual a esto. Fíjense, a la entrada por la reactancia inductiva, que va a ser esto de acá, dividido la suma de estas dos reactancias. Esto es lo que está dicho acá. Bien, entonces empiezo a reacomodar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque esto, si yo paso dividiendo esto acá, me va a quedar BO sobre B sub B, y yo quiero justamente la inversa, quiero B sub B sobre B sub O. Entonces lo doy vuelta y doy vuelta, a ver qué dice acá. No, si yo lo veo así, esto va a ser beta dado vuelta. Ahí está. Esto va a ser beta dado vuelta. Después en algún momento le voy a tener que a todo esto invertirlo. Pero por ahora lo trabajo así. Y acá lo invierto. Entonces al invertirlo me queda esto de numerador, esto de denominador. Lo puedo simplificar también así. Y después empiezo a reemplazar los valores de cada una de estas impedancias. Bueno, yo sé que esto es J omega L1 y esto va a ser 1 sobre J omega C. Si yo todo eso lo reemplazo acá, me va a dar esto que está acá. Y esto va a ser igual a esto. Este signo negativo viene del J cuadrado. Entonces beta va a ser igual a esto. Para todas las frecuencias. Pero a mí me interesa saber cómo se comporta beta para una frecuencia específica que va a ser esta. Bueno, ¿qué hago? Reemplazo omega por omega 0 y me queda esto. En la raíz se va porque justo acá está omega al cuadrado. Hago las simplificaciones, reescribo esto de vuelta y esto me va a dar igual a esto. Fíjense que ya no depende más de la frecuencia, porque la frecuencia es fija. O sea, estoy analizando qué es lo que hace beta para una sola frecuencia, que es la frecuencia de oscilación, y justamente hace lo que yo quiero. Me rota la fase 180 grados y la transferencia, digamos, el valor absoluto ese que yo necesito de transferencia va a ser L2 sobre L1. Va a ser adimensional, porque Henry dividido Henry me da adimensional. Y esto va a ser lo que yo voy a tener que diseñar para que me dé igual a 1 sobre la ganancia, para que después cuando lo multiplico por la ganancia me dé igual a 1. Bien, entonces yo puedo decir que la ganancia de las abierto por beta va a ser igual, reemplazando la expresión de cada uno, Gm por R. El cerito este es porque es a la frecuencia que yo quiero de oscilación. Por beta, también a la frecuencia de oscilación, me va a dar, reemplazando todo, este término que está acá. Y yo tengo que hacer que eso sea mayor que 1 para que comience a oscilar. Si yo reemplazo entonces, despejo, digamos, L1 y L2, me va a quedar que Gm por R tiene que ser mayor que L1 sobre L2. Esa es la condición para que arranque a oscilar. O sea, yo puedo poner cualquier valor de L1, cualquier valor de L2, mientras se cumpla esto, esto va a empezar a oscilar. Pero a su vez tengo que tener en cuenta que L1 y L2 tienen que estar relacionados con esto, o sea que tengo dos ecuaciones. Cuando hagamos un ejercicio numérico vamos a empezar a trabajar. Tengo dos ecuaciones que tengo que cumplir, porque yo tengo que cumplir esto y además tengo que cumplir esto. Así que ahí me quedan planteadas dos ecuaciones para resolverlo. Bien, veamos otro tipo de oscilador que es similar con red L y C, que se llama oscilador Colpitts. Y la diferencia acá, volvamos para atrás, miren esta red beta y veamos la red beta del Colpitts. La diferencia está que ahora lo que yo de alguna manera tomo con derivación a tierra son los capacitores y la bobina es una sola. Esto también lo puedo volver a escribir, a dibujar, digamos, de esta manera, donde queda mucho más explícito la red beta. La frecuencia de oscilación va a ser esta. Siempre en los dos casos es L total por C total del circuito paralelo este. Y
la capacidad total de dos capacitores en serie va a ser esta. Es parecido a poner dos resistencias en paralelo, ¿no? El producto sobre la suma de los capacitores. Bueno, acá también la condición es que el producto entre la ganancia de las abierto y beta a esta frecuencia tiene que ser mayor o igual que 1. La ganancia del emisor común, como en el caso anterior, es esta, tiene una rotación de 180. Y la transferencia, que yo hago un análisis similar con los divisores de tensión acá, y reemplazando esta frecuencia me va a dar esto, que también obviamente me indica que esto cambia de signo. La señal que entra de acá la hace rotar 180 grados, lo cual me viene bárbaro para lo que yo quiero. Y el valor absoluto de esa transferencia, o el módulo, va a ser C1 sobre C2. Bueno, a esta frecuencia, ya lo dije recién hace un ratito. Entonces, de forma similar a lo que vimos recién, el producto entre beta y la ganancia de las abierto, que es esto, va a tener que ser mayor o igual que 1. Y si yo planteo esta condición de ver cómo tiene que ser ese cociente, me va a quedar una ecuación que la voy a tener que trabajar junto con esta ecuación para calcular los componentes. Bueno, acá tenemos un circuito de polarización. Estudiémoslo bien en detalle. Olvidémonos por el momento de los capacitores y de las inductancias. O sea, pensémoslo en corriente continua. En corriente continua los capacitores son circuitos abiertos y las inductancias son circuitos cerrados. Si yo lo pienso de esa manera, podría dibujar un circuito de corriente continua donde no existen los capacitores y donde hay una bobina hay un corto. Esto que está acá, a lo mejor sea nuevo para ustedes, es un choque de radiofrecuencia, se llama. Es una bobina de muy alto valor que lo que hace es evitar que la alta frecuencia vaya para la batería o para el circuito que queda acá de corriente continua, porque esto a lo mejor alimenta otra parte del circuito, y si no tuviese esto, la frecuencia que se genera acá en el oscilador se podría ir para acá y se podría realimentar en otras partes del circuito, cosa que yo no quiero. Entonces esto lo que hace, al tener una impedancia muy alta, la frecuencia de oscilación, se comporta como un circuito abierto para la señal de oscilación, ¿no? Entonces la señal de oscilación no puede, o sea, encuentra un camino de muy alta impedancia por acá. No puede, dicho de otra manera, no puede pasar para allá. Entonces esto me separa toda la parte de continua del circuito de la parte del oscilador. Pero no forma realmente parte del circuito, no forma, esta componente no molesta, digamos, la frecuencia de oscilación. Tiene que ser siempre de impedancia muy alta. Bueno, este capacitor que está acá es el capacitor que usamos para poner a tierra en el caso que yo quiera utilizar una pequeña resistencia. ¿Recuerdan para qué era esto? Para estabilizar el punto Q. Yo le ponía un poquito de resistencia acá, entonces estabilizaba el punto de polarización, pero después en corriente alterna me queda a tierra, porque la impedancia de esto es muy chiquito, si está bien calculado. Entonces en alterna me queda a tierra. La base, ¿cómo está polarizada? Bueno, con dos resistencias, con un divisor resistivo, como lo que veíamos en electrónica básica. Y este capacitor acá está puesto a propósito para que me ponga en corto esta resistencia a corriente alterna. ¿Para qué? Para que la salida de la red beta se realimente con la base. Fíjense, este punto de acá es este punto de acá. Entonces viene directamente a la base sin pasar por la resistencia, porque esto me lo pone en corto en corriente alterna. Esta resistencia, bueno, inevitablemente va a estar acá, siempre. Acá no está dibujada, pero sería una resistencia que esté dibujada acá contra tierra. Que si es de un valor alto, no va a molestar. Por lo general tratábamos de que sea un valor alto esto, el paralelo.
o bien la resistencia sola, ¿no? Así que esto sería un típico circuito de polarización de los osciladores, que también puede ser acá un Hartley. Bien, ahora toca el turno a osciladores a cristal. Cristal es un dispositivo que se usa en electrónica, un cristal de cuarzo. Para los que nunca lo vieron, es esto. Solo se pueden ver en las placas como así en el acrilado metálico, un dispositivo de 2 terminales que adentro tiene un cristal de cuarzo. Bien, algunos cristales, digamos los que se usan para fabricar esos dispositivos, presentan un efecto piezoeléctrico, que al aplicarles un campo eléctrico se deforman y viceversa. O sea, al deformarse también muestran un campo eléctrico entre sus terminales. Tienen una frecuencia de resonancia mecánica con un Q muy alto, recuerdan las curvas de resonancia. Tienen muy poquitas pérdidas también, y resuenan a una frecuencia fundamental y sus armónicos, y eléctricamente se comportan como un circuito LC paralelo, un circuito igual a un circuito tanque. O sea, un cristal eléctricamente se comporta como un circuito de este tipo, donde la resistencia representa las pérdidas que puede llegar a tener el cristal. Demuestra la capacidad, el C sub P demuestra la capacidad entre los terminales del cristal, y estos son componentes, digamos, propios del corte que tenga el cristal. O sea, no quiere decir que adentro del cristal haya un capacitor y una inductancia, sino que eléctricamente se comportan como este circuito que está acá. Bien, tienen dos frecuencias de resonancia, una conocida como resonancia serie, que tiene esta expresión, 1 sobre raíz de L por capacidad serie, y tiene una frecuencia de resonancia paralelo, que tiene esta expresión, donde la capacidad equivalente es la serie entre estos dos capacitores. Si yo esto lo veo como un lazo cerrado, veo que estos dos están en serie, más allá de que esta resistencia está en el medio de ellos. Yo la puedo correr y quedan estos dos eléctricamente, estos dos en serie. Entonces la capacidad equivalente va a ser la serie de estos dos capacitores, y los capacitores en serie tienen esta fórmula para sacar su capacidad equivalente. Por lo general, la capacidad paralela es mucho mayor que la capacidad serie, entonces la capacidad equivalente va a ser aproximadamente igual a la capacidad serie, y eso va a hacer que la resonancia serie sea muy similar a la resonancia paralela, pero si se calcula en forma exacta son dos resonancias diferentes. Bueno, en este gráfico podemos ver qué es lo que pasa con la reactancia del cristal entre sus terminales cuando yo hago un barrido en frecuencia, ¿no? o la reactancia en función de la frecuencia, mejor dicho. Y vemos que hay una zona que se comporta en forma inductiva, o sea, donde es predominante la reactancia inductiva, y otra zona donde es predominante la reactancia capacitiva y se comporta más como un capacitor que como inductor. Y en estas dos frecuencias está claro, digamos, que entra en resonancia el cristal, porque fíjense qué es lo que pasa con la reactancia. Nosotros el año pasado en teoría de circuitos habíamos estudiado los circuitos resonantes series, y habíamos llegado a la conclusión que cuando resuena en forma serie un circuito, presenta su impedancia es prácticamente, si no hay resistencia, es prácticamente cero. Si la resistencia es muy chica, la reactancia llega a su punto mínimo.
Bueno, en este caso se ve, en realidad, a ver, lo voy a expresar distinto. Eh, si yo estoy hablando de reactancia, la reactancia en un circuito que está resonando, un circuito de serie, la reactancia total, neta, es cero. Y si yo tengo resistencia en ese circuito, la impedancia va a ser mínima. Bien, entonces acá yo veo que la reactancia se hizo cero porque está resonando en forma serie. Y en los circuitos paralelos, digamos resonantes paralelos, cuando entra en resonancia la reactancia se hace infinita. Entonces acá se ve qué es lo que está pasando y vemos que estas dos frecuencias están muy cercanas entre sí. Era lo que habíamos analizado acá. Entonces el cristal tiene este comportamiento que viene bien para hacer para dar una aplicación dentro de los osciladores, que es lo que vamos a ver ahora. Si yo veo bien el gráfico y la aplicación donde lo voy a conectar, voy a ver que acá tengo dos capacitores y acá tengo el cristal, digamos que es una mezcla entre capacitores y inductancias, y esto me va a venir bien para armar un oscilador, que es lo que vamos a ver ahora con más detalle. Bueno, un oscilador, digamos, que tiene un cristal como parte del circuito resonante o de la red beta, se lo conoce como oscilador Pierce, y en definitiva es un Colpit donde la reactancia inductiva la aporta el cristal. Recordemos acá enseguida el circuito del Colpit. El Colpit tiene una inductancia, dos capacitores y los capacitores están conectados a tierra. Yo lo puedo volver a dibujar así, ¿no? Bueno, veamos esto de vuelta con detalle. Si bien acá no está la red beta dibujada de este lado como está allá, pero fíjese que tienen los dos capacitores. Uno va a estar conectado en el colector y el otro va a estar conectado en la base, y va a haber una inductancia que va a unir colector con base. Fíjese que acá está pasando eso. Uno el colector, otro de la base, y va a estar el cristal que aporta la inductancia conectando la base con el colector. Acá la única diferencia es esto, que es una pequeña resistencia que está ahí metida en serie. Y esto es, ¿para qué sirve? Porque esta resistencia con este capacitor forman un filtro pasabajos. Y este filtro pasabajos está para evitar de que entre en resonancia en la frecuencia de resonancia que habíamos hablado acá en los armónicos. Un armónico quiere decir, bueno, que si la frecuencia más baja de resonancia que tiene el cristal, un armónico sería el doble de esa frecuencia, otro armónico más sería el triple de esa frecuencia, el mismo concepto de armónico que venimos estudiando hasta ahora. Entonces un oscilador de este tipo podría llegar a arrancar a oscilar en otra frecuencia que no sea la fundamental, una frecuencia mayor. Entonces, para evitar eso, este filtro pasabajo se tiraría a tierra, digamos, las frecuencias mayores. Entonces quedaría como única opción que empiece a oscilar en la frecuencia fundamental. Bien, ahora, ¿a qué frecuencia oscila? Bueno, fíjense cómo queda el circuito resonante. El circuito resonante, volvemos al Colpit, sería este, que está acá, dibujado de otra manera. Hay que analizarlo bien despacio, tratar de hacer un dibujo, ir mirando el apunte, el video, para empezar a entenderlo, cómo redibujar de distintas maneras todo, ¿no? No es algo, parece algo simple, pero lleva tiempo. Entonces, este es el circuito resonante, y si yo lo hago con un cristal, el circuito resonante, y considerando el circuito equivalente, el circuito resonante queda así. Toda esta parte que está acá es el cristal, es el equivalente del cristal, ¿no? Es todo esto. Y esto que está acá son los dos capacitores, que están unidos a través de tierra, acá, entre ellos. Entonces, esto va a ser el circuito resonante. Y la frecuencia de oscilación, volviendo otra vez acá al Colpit, va a ser la frecuencia de resonancia de este tanque acá.
Y la frecuencia de resonancia de este circuito tanque en paralelo es L, es la frecuencia de resonancia entre L y la capacidad total. La capacidad total en este caso, como eran dos capacitores, es esta, que forman esta fórmula, ¿no? 1 sobre raíz de L por C. Y acá yo tengo que ver, bueno, cuánto vale la capacidad equivalente. Y L va a ser la L que aporta el cristal. Y la capacidad equivalente va a tener esta fórmula, que va a ser la capacidad paralela en paralelo con la serie de C1 y C2 más la capacidad serie. Eso es aproximadamente igual a la capacidad serie. ¿Por qué? Porque todo esto es muy chiquitito. Vamos a verlo acá. Entonces es este en paralelo con esta serie que está acá más este que está acá. Esta es la capacidad equivalente. Entonces la frecuencia de resonancia va a ser esta, 1 sobre L por CS, que va a corresponder con la frecuencia que tiene, digamos, grabada el cristal. Por ejemplo, el cristal de 10 megas va a oscilar, va a hacer que el oscilador oscile a 10 megas. Yo puedo correr un poquito esa frecuencia ajustando o haciendo variable alguno de estos capacitores. Yo puedo hacer un pequeño corrimiento para hacer un ajuste fino, ¿no? Bien. Yo este circuito Pierce también lo puedo implementar con compuertas. Porque fíjense, si recuerdan alguna materia de digitales que han visto, esto es una compuerta inversora. Una compuerta inversora es un amplificador en emisor común con muchísima ganancia, porque digamos, si yo pongo un 1 acá aparece un 0, o sea, estoy invirtiendo. O sea, funciona igual que un transistor en emisor común y tiene muchísima ganancia. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, una de las 4 compuertas que trae el 74HC00. Son 4 NAND, pero las NAND yo las puedo unir y obtengo un inversor, circuito inversor, así, la puedo unir como está acá. Y a su vez una de ellas también la puedo usar como buffer, como amplificador. O sea, una la utilizo acá y la otra, las otras, me quedan 3, ¿no? Y las otras las puedo usar como amplificador. O sea, tomo señal de acá y se la conecto en el mismo chip. Bueno, conecto así como hasta acá, digamos que es lo mismo de conectarlo hacia acá. Y bueno, uno de ellos lo puedo hacer variable, como para hacer ese pequeño ajuste. Entonces puedo armar un oscilador Pierce con una compuerta. Y me olvido de la polarización, ¿no? Acá no está el circuito de polarización. Si lo hiciera con un transistor, tendría que estar pensando en la polarización, en la red de polarización, en esta red así, similar a esta. En cambio, si yo lo hago con compuerta, directamente le pongo 5 volt y listo. 5 volt en la patita que dice 5 volt, la otra la pongo a tierra y es mucho más simple. Como dato adicional les explico esto. En la hoja de datos de los cristales dice cuál es el máximo valor o el valor recomendado de capacitores que yo puedo poner acá. No puedo poner cualquier capacitor, cualquier valor de capacitor. Y en realidad la hoja de datos me da un solo valor, que es el equivalente serie de estos dos capacitores que están acá. Y además me dice el máximo valor que yo puedo poner de resistencia acá. Por ejemplo, para este cristal, que es un cristal conocido HC49U, en 1 mega la capacidad recomendada, la CL que yo puedo utilizar, va a ser 32 picos. Entonces, si yo pongo 2 capacitores de 64 picos, me van a dar justo 32, que es el valor recomendado, que es lo que hay que hacer. Bueno, después acá hay una resistencia que se coloca se pone una resistencia entre la salida y la entrada, que tiene que estar en el orden entre 1 a 10 megas. Esto tendría que confirmarlo, pero creo que lo que hace estabiliza un poco, le baja un poco la ganancia al amplificador, a la compuerta.
Bueno, recién puse pausa y porque me quedé con la duda de esto, del RF, y lo googleé. Les muestro qué es lo que encontré. Efectivamente hace una realimentación entre la salida y la entrada. Y a ver, si yo considero que esto es una compuerta ideal que tiene infinita impedancia de entrada acá y que tiene salida, una salida muy chiquitita, una impedancia de salida muy chiquitita, entonces si yo conecto algo acá que es una resistencia de mucho valor, por acá no va a poder circular corriente, entonces la tensión que haya acá va a ser la misma que hay acá, y eso va a polarizar la compuerta para que se comporte en la región lineal, porque esto adentro tiene muchos transitores también y tiene una ganancia enorme, por eso funciona en el corte y la saturación entre 0 y el máximo valor, que es el 0 y el 1 de la compuerta. Pero para que funcione bien como oscilador, está bueno que esto funcione en su región lineal y siga manteniendo, o sea, que funcione entre esa zona de corte y saturación y que siga manteniendo esa enorme ganancia que tiene. Entonces eso lo soluciono metiendo un poquito de tensión acá, que va a ser la misma tensión que puede llegar a ver a la salida. Entonces no va a estar ni entre 0, no va a ser ni 0 ni 1, va a ser una tensión intermedia que me va a polarizar la compuerta para que funcione como un amplificador inversor, ¿no? Bueno, eso lo saqué de acá, de esta página. Y bueno, acá está como R1 y acá está la explicación de eso que habíamos hablado. Bien, entonces terminamos el capítulo de teoría de osciladores. Creo que en el próximo vamos a hacer algunos ejercicios. También les dejo en la carpeta esta nota de aplicación, una nota de aplicación viejísima, pero está muy buena, la 340 de Fairchild, donde bueno, tiene un montón de explicación de cómo hacer osciladores Pierce con puertas. Es una nota de aplicación que está muy buena. Bien, nos vemos en el próximo video.